promoción y prevención, a pesar de tener capacidades instaladas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en América Latina y el Caribe, incluso a nivel global. Este es un breve currículum agregado al de la doctora. Esta tarde me está cayendo el pelo, porque bueno, ¿qué va a ser? Los años pasan. Y yo tuve la suerte de estudiar en Bolonia, en la universidad más antigua del mundo, y ahí un poco entendí, es una ciudad rica dentro del norte de Italia, entendí que era poder administrar la salud, poder administrar los escenarios tanto de los más pequeños como aquellos que hoy ya tienen más de 80 años y viven en esa región. En paralelo desarrollé mi actividad en la neumonología. Tuve la suerte de formarme en el Hospital Muñiz de Buenos Aires y en el Instituto Bacareza, cuna de los neumoticiólogos de la Argentina desde hace más ya de camino a los 100 años. De verdad fui secretario de Salud del Burlingame en Esteban Echeverría y pude aplicar escenarios de intervención tanto demográficos como epidemiológicos y de intervención territorial para mejorar las condiciones de vida de la población. El propósito de esta clase es describir las causas de mortalidad en Argentina, en América Latina y en el mundo. Y el primer objetivo planteado es describir la transición demográfica en Argentina, en América Latina y en el mundo. Lo que van a ver es la proyección al 2100. ¿A qué se tienen que preparar las nuevas generaciones? Desde el 2017, 7.640 millones de habitantes, al 2100, 8.765. Ustedes dirán, ¿quién es la fuente de este mapa? Bueno, es una empresa que brinda energía, vende energía en España, se llama Iberdrola. La preocupación de poder llegar con energía renovable y sustentable a esta proyección demográfica. Y acá nos encontramos nosotros, América Latina y el Caribe, con una proyección hoy, en este momento, de aproximadamente 620 millones de habitantes. 620 millones de habitantes. Sin duda la región que más va a crecer en el mundo va a ser África del Norte y el Oriente Medio. Y la va a seguir, primero va a ser Asia y después va a ser África del Norte y el Oriente Medio. La África subsahariana. Lugares que cuando uno los nombra están a 10 horas de vuelo de Buenos Aires, no mucho más. Y tienen causas de mortalidad y causas de morbilidad que cuando uno las piensa y las describe parecen imposibles con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, con el avance de los métodos moleculares de diagnóstico. Ese mismo gráfico sintetiza la esperanza de vida para hombres y para mujeres en el 2050, ¿sí? Y en el 2100. En el 2050 aproximadamente la esperanza de vida va a tener ya a nivel mundial unos 75-76 años. Recuerden que estos son datos mundiales. Ahora vamos a ver los de América Latina y los de el Caribe. Y la otra importante situación que nos compete en relación a si verdaderamente va a haber crecimiento es la tasa de fertilidad, o lo que se denomina tasa global de fecundidad. En 1990 la tasa de fertilidad o global de fecundidad era de 3.12 hijos. 3.12 hijos. En el 2017, 2.37, se espera para el 2050 1.87 y para el 2100 1.66. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la clase. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Tantos años. Gracias. ¿Por qué? Porque nos va a permitir pensar cuándo se va a duplicar la población, cuándo se va a sustituir. Vamos a ver casi al final de la presentación que la Argentina tardó 111 años en duplicar su población. Repito, 111 años.
tardamos en duplicar la población. Digo, por las condiciones claramente socioeconómicas, por las condiciones sociosanitarias, por las condiciones socioeducativas y por la condición de desarrollo de la mujer. La discusión del género ha generado en América Latina y en el Caribe, en el mundo y en la propia Argentina, una capacidad diferente de alerta. Cuando uno analiza estudios, el último lo publicó el Observatorio para la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. ¿Quiénes tienen más alerta en relación a la prestación sanitaria? En promoción, en educación y en prevención, se duplica el número en relación a las mujeres. Los hombres estamos aproximadamente en un 3.82 y las mujeres llegan casi al 9%, que tienen una mayor alerta, una mayor capacidad de poder pensar lo agudo versus lo crónico. Y eso se duplica cuando esa mujer tiene 1, 2 o 3 hijos. Repito, tiene 1, 2 o 3 hijos. Esa mayor alerta, esa mayor idea de cómo acceder a los sistemas públicos, a los sistemas de la seguridad social o a los sistemas privados, como tiene la Argentina desarrollados, para acceder a una prestación sanitaria. Indicadores demográficos. Este trabajo, quien se dedica en el mundo y en América Latina y el Caribe a estudiar la población, es la rama de las Naciones Unidas que se llama UNPA, las Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo. Cambia el estudio de la población a partir de 1994. En el Cairo se realiza la conferencia mundial y aparece la discusión sobre, claramente, el género y la salud sexual y reproductiva, algo que en la Argentina se iba a empezar a consolidar recién 10 años después. En ese escenario vamos a ver que en el gráfico aparecen diferentes indicadores que te permiten entender cómo es la situación a nivel mundial. En el año 2023, el último sondeo y el último cierre de números nos habla de 8.045 millones de personas. El cambio poblacional a nivel mundial es de 76 años. La población de 0 a 14 en porcentaje, 25%. La población de 10 a 19 años en porcentaje, 16%. La población de 10 a 24, 24%. La población económicamente activa, todos los que estamos sentados aquí, el 65% de la población. Población de 65 años o más, 10%. Y la tasa global de fecundidad por mujer, 2.3 hijos, con una esperanza de vida mundial de 71 años para los hombres y 76 para las mujeres. Ese es el escenario que la Argentina después va a replicar en relación a esta cuestión. Nosotros somos 45 millones, tardamos en duplicar la población, como yo dije, 111 años. La población de 0 a 14 años en Argentina es de 23%. La población de 10 a 19, 16%, la población de 10 a 24, 25%, la población de 15 a 64 años replica 65%, cambia la población de 65 años y más, el 12% de la población argentina es mayor de 65 años. ¿Cuándo comenzó este proceso? Este proceso se identifica por primera vez en el Censo Nacional de 1970. La Argentina tiene una historia de censos clásicos versus modernos. El primer censo clásico lo hace Domingo Faustino Sarmiento en su primera presidencia para tratar de entender cuánta civilización, es una ironía, y cuánta barbarie había en estas tierras. ¿Bien? El primer censo moderno se va a dar en 1947 y de ahí 1960, 70, 80, 90, 2001, 2010 y 2021. En el año 1970, el 7% de la población argentina se censa como mayor de 65 años. Ese indicador te dice, te pone en alerta, que la Argentina era un país que empezaba a envejecer.
era un país que iba a tener que pensar la reorientación de su sistema sanitario para atender esa población. A lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solamente en los aglomerados urbanos, no solamente en los conurbanos periféricos de las ciudades capitales de la Argentina, sino en todo el territorio nacional. Cuando uno analiza estos datos en relación a las regiones en que la Oficina de Naciones Unidas divide las regiones, África Occidental y Central, Oriental y Meridional, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Estados Árabes, Europa Oriental y Asia Oriental, ve que el desafío de la población y el gran desafío del mundo está en Asia y el Pacífico. En Asia y el Pacífico, la mitad de esta población, 8.045, se encuentra entre Asia y el Pacífico. Nosotros apenas, con 661 millones, no somos más del 10% de esa población. Pero digo, cuando uno analiza a nivel mundial los territorios de intervención, tiene que tener en claro no solamente la capacidad sanitaria que va a tener, sino la sustentabilidad que va a tener ese programa sanitario. Y la otra cosa que tiene que tener en claro son las decisiones que se van a tomar por afuera de la salud que tengan que ver con la salud, y las decisiones que se van a tomar en relación a la salud que impacten en esa salud. Básicamente estoy hablando de políticas para desastres, de políticas para el cuidado del cambio climático y políticas que tienen que ver con intervenciones militares, las guerras militares, guerras étnicas y guerras religiosas. Como decía, a partir del año 94 incorporan los organismos internacionales y el mundo empieza a discutir algo que era antiguo, pero que no tenía la visibilidad que se planteó en ese momento, como es la salud sexual y la salud reproductiva. En la conferencia del Cairo se plantea esto de intervenir en la razón de mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos. En el 2020 este número da 223. El otro dato importante que nos interpela en el mundo, en América Latina, en el Caribe y en la Argentina, es los partos atendidos por personal de salud calificado, 82%. O sea, hay un 18% que no está calificado para atender partos. Eso significa. De cada 10 pibes que nacen, lo voy a decir bien popular, de cada 10 pibes y pibas que nacen, hay 2 que van a tener algún tipo de dificultad a nivel mundial. O quizás no lleguen nunca a tener el acceso al hospital o al centro de salud más cercano. ¿Qué nos empezó a interpelar a partir de 1983 en el mundo y 1987 en la Argentina? Primer año de notificación de enfermedad SIDA en la Argentina, 1987. El número de nuevas infecciones por el VIH, la Argentina empieza a notificar el VIH recién en el año 2001. Lo que notificamos entre el 87 y el 2000 era enfermedad SIDA. Cuando aparecía la coinfección o la primera enfermedad marcadora en ese momento, y hoy sigue disputándose esa primera posición, la tuberculosis versus las neumonías típicas y atípicas. Digo, aparece el tema del VIH, con todos los grupos etarios, cada 1000 habitantes, el 0.19. Y se pone en discusión esto de qué manera vamos a interpelar a la población, vamos a duplicar la población, y vamos a tratar de pensar cómo esa población va a ir avanzando, porque aparece por primera vez la medición de tasa de uso de anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años. Para todas fue el 50%. Casadas o en unión libre, el 65%. Y por algún método moderno, todas, 46%, casadas o en unión libre, 59%. Cuando la Argentina dio esta discusión en el año 2003, entre el 2003 y el 2005, la negociación fue desde el punto de vista de la sociedad civil y con todas las iglesias que tienen acreditado su culto en la Argentina. Si bien uno piensa que la mayoritaria es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se convocó a todos los credos para dar esta discusión. Por eso habla
por eso cuando uno construye un indicador, tiene que tener en cuenta, cuando habla de todas, habla de la temperatura basal, no habla del impacto del implante dérmico solamente, habla de la medición de la temperatura basal. Lo aclaro porque cuando uno lee la guía de métodos anticonceptivos, que fue modificada hace 4 años, sigue figurando ese método como una posibilidad de cuidado de esa mujer o de esa pareja. La otra cuestión que va a aparecer es la necesidad insatisfecha de planificación familiar en mujeres de 15 a 49 años, un 9%, y casadas o en unión libre, 11%, y un porcentaje de demandas satisfechas con métodos modernos en mujeres de 15 a 49 años, 78%. Cuando uno analiza estos indicadores y los cruza con, básicamente, el ingreso per cápita del mundo, entiende que es en los lugares donde los ingresos son altos. ¿Cómo nos divide el Banco Mundial o los organismos internacionales a los países del mundo? En 3 grupos. Países de ingreso bajo, a julio del 2024, $1.145 per cápita. Países de ingreso medio, de medio bajo, que va de $1.146 a $14.005. Países de ingreso medio alto, $14.006. Y países de ingresos altos, más de $14.000 por mes de ingreso per cápita. Eso es lo que se tiene en cuenta para entender si verdaderamente estas mujeres que dicen que el 78% ha satisfecho con métodos modernos su acceso a algún método anticonceptivo, verdaderamente pertenecen a los 4 estratos sociales. Esa es la otra discusión. ¿Quiénes acceden a esta práctica sanitaria o quiénes son las que históricamente se van a quedar afuera del modelo? Y la otra cosa que va a aparecer en relación a la tasa a los cambios demográficos y a los cambios epidemiológicos va a ser esta idea de que aparezcan normas en relación a esta temática y a otras. El dato importante también es el último, índice de la cobertura de servicio de la cobertura sanitaria universal. ¿Qué significa esto? Esto fue una estrategia que se planteó en el año 2013 porque la Argentina, América Latina y el Caribe y el mundo no habían cumplido con aquella declaración de atención primaria de la salud, la declaración de Alma-Ata del año 78, de salud para todos en el año 2000. No había sucedido y no estaría sucediendo. A lo cual digo, este 68% es un porcentaje más que bajo a partir de las inversiones públicas y privadas que tiene la salud. Este mapa del mundo refleja las tasas de fecundidad altas y bajas. Esto fue preparado por el Informe de Naciones Unidas, World Population del 2022. Acá estamos nosotros, ¿sí? O sea, por el momento tenemos una fecundidad superior a 2.1 nacimientos por mujer, y acá tenemos una fecundidad igual o inferior a 2,1 nacimientos por mujer. Esto es la Argentina, 1.9. ¿Quiénes van por arriba de eso? Paraguay, Bolivia y Perú. Paraguay, Bolivia y Perú. Y esto es todo el continente africano. Todo el continente africano, y esto es parte de Oceanía y algunos países del Asia Menor y de Asia. Variación global de la tasa global de fecundidad en el nivel de reemplazo. ¿Quién encabeza, entre comillas, el 2.05? Qatar, Estados Unidos, Sri Lanka y Polonia. El quinto lugar lo ocupa el primer país latinoamericano, que es Brasil. Y de ahí desaparece América Latina y el Caribe, porque aparece Tailandia, Irán, Argelia, Indonesia, China, Ruanda, India, Uganda, Kenia, Pakistán, Angola, Burundi, Costa del Marfil, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Somalia, Sudán del Sur, Chad y Nigeria. Nigeria con una tasa global de fecundidad de 2.65. Fíjense cómo nosotros estamos en una situación crítica en el sentido de pensar esa duplicación y esa capacidad
proyección de la población. Cuando uno analiza por qué entender la demografía y por qué hace el uso de la epidemiología, lo primero que tiene que pensar es cómo impacto desde el punto de vista sanitario y sociosanitario en la población joven. Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque esa población joven seguramente va a hacer uso de su capacidad reproductiva, más allá de los datos que yo mostré en el uso racional de estos métodos anticonceptivos. El segundo concepto es: nos hacemos viejos. Claramente nos hacemos viejos. Para el 2050, lo vimos, el número de personas mayores superará al de los adolescentes y los jóvenes entre los 15 y los 24 años. Europa y Asia Occidental ya se enfrentan, dice, a un reto considerable a la hora de apoyar y atender a esas personas. Cuando yo tuve la posibilidad de conocer el norte italiano, en el contexto de esa maestría que fui a hacer, año 2000, ya las organizaciones sociales, públicas y privadas preparaban en este escenario. Claramente, residencias para mujeres con capacidad motora óptima y capacidad cognitiva, mujeres con capacidad motora y cognitiva disminuida. ¿Por qué digo mujeres? Porque de cada 10 que se morían, 8 eran hombres, 2 eran mujeres. Entonces las que sobrevivían aproximadamente hasta llegar a la 9ª década de la vida eran mujeres. Y se preparaban estos escenarios con financiamiento público, con financiamiento de la seguridad social y también con pago privado. Es algo que la Argentina tiene algunos ejemplos a lo largo y a lo ancho de barrios para personas con capacidad cognitiva, motora óptima, que te permite, digamos, su autovalidez. Esto a veces lo financia el subsector público, lo financia el PAMI. El PAMI tiene varias estrategias a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y si no es 100% privado, la gente paga. En esta ciudad y en este barrio, San Nicolás, hay muchos hoteles y residencias geriátricas. Va a sonar feo lo que digo, de gente autoválida. Si vos no te autovalés y no tenés un ingreso medio o medio alto, seguramente no vas a poder acceder a esa cuestión. Ahora digo, esto es parte de un escenario que hay que pensar, porque la nueva longevidad, esto de los mayores de 75, los mayores de 85 y los centenarios, están a la vuelta de la esquina y están en óptimas condiciones para, obviamente, seguir haciendo pleno uso de su vida. Personas en movimiento. Este es otro tema que usted tiene que tener en cuenta, los migrantes. No con una actitud xenofóbica, sino identificar los escenarios de migraciones, cómo se comportan esas poblaciones, cómo se mueven, por qué se mueven, cuáles son las ideas que traen esas nuevas poblaciones, sus costumbres, sus características sanitarias. Digo, ¿cuál es el escenario de poder pensar estas migraciones? ¿Por qué vienen a un determinado lugar o uno migra a un determinado lugar? ¿Es solamente una cuestión económica? ¿O es una cuestión educativa? ¿Es una cuestión sanitaria? ¿Es una cuestión de no guerras? ¿Es una cuestión de mayor salario? ¿Es una cuestión de poder tener los hijos que quiero o no? Tener la libertad de no tener los hijos que no quiero. Esto que parece fácil de decir y de pensar, aparece con un porcentaje todavía minoritario pero importante dentro de estas migraciones de los refugiados. Hay políticas para refugiados, políticas sanitarias que impactan en esto de cómo preparar esa vida a aquellos que hace más de 10, 15, 20 años viven en campos de refugiados y que van migrando por el mundo en esta situación. El futuro urbano. Si uno le preguntara, si yo dijera, levante la mano a aquel que vive en el campo, ¿alguno vive en el campo? De acá a 70 kilómetros. De los lugares donde vienen. ¿Vienen de la zona rural o de la zona urbana? Urbana.
Bien, el único que levanta la mano soy yo, que me fui a vivir al campo, se me ocurrió irme a vivir al campo a 70 kilómetros de la capital, con todos los riesgos que sé que iba a correr, no solamente, no por una cuestión de seguridad, sino por cuestión de acceso a la salud, por ejemplo, o de acceso a la educación. Cuando uno piensa en la educación y piensa en la salud, piensa que está a la vuelta de la mano, pero cuando uno se aleja de los grandes aglomerados urbanos se da cuenta que no. En general, este auditorio es un auditorio que tiene una cualidad sesgada e importante. Ustedes han iniciado lo que se denomina la educación superior cuaternaria, especialistas, másters, doctores y postdoctores. Han iniciado ese camino, quizás se quede en la especialización, quizás se quede en el máster, quizás se quede en el doctorado, pero digo, tienen una calidad diferente a el escenario de aquel que en la Argentina, 2%, no terminó la primaria. Entonces digo, eso es otra cosa que tenéis que pensar en relación a la morbilidad y a la mortalidad. ¿Dónde se concentra la población? En la Argentina, el 66% de la población argentina vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. El 66% de la población se concentra acá, nos concentramos en la región centro. Y tenemos 5 regiones sanitarias: el noroeste, el noreste, el Cuyo y la Patagonia. Concentramos nosotros esta cuestión de morbilidad y mortalidad y desarrollo o no de los sistemas sanitarios para la intervención. Un poco me adelanté a esto de pensar la transición demográfica. Para no poner números duros, traté de darle una definición simple. La primera etapa de cualquier transición demográfica son sociedades jóvenes con alta tasa de dependencia infantil por alta fecundidad. Nosotros tenemos escenarios acá nomás, en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, donde aparece esta cuestión. Hicimos un trabajo en el año 2007 en el municipio más grande del conurbano y conseguimos un financiamiento para hacer las 3 pirámides poblacionales. La del primer cordón, Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, Villa Constructora, San Justo y medio Isidro Casanova. La pirámide poblacional es la pirámide poblacional de esta ciudad. Resulta que cuando atravesamos el segundo cordón entre el kilómetro 20 y el kilómetro 40 de la ruta 3, empezaba a ensancharse esa pirámide poblacional. Y cuando atravesábamos el kilómetro 40 de la ruta 3 hasta el kilómetro 47.700, más que ensanchada. ¿Por qué hicimos ese ejercicio demográfico? Para reorientar los recursos, para reorientar los servicios sanitarios y para poder pensar qué morbilidad y qué mortalidad podíamos tener y cuál iba a ser la diferencia entre el primero, segundo y tercer cordón. Por eso lo hicimos. En realidad, los sistemas públicos y los sistemas privados debieran pensar ese escenario, porque la población está. El último prestador privado de la ruta 3 en ese distrito, que empieza en el kilómetro 15, que es La Matanza, y termina en el 47.700, está en el kilómetro 29.500. Del kilómetro 29.500 al 47.700, ¿de qué depende el acceso a la salud? Del subsector público. Esto sucede en muchos lugares de la Argentina, ¿está claro? Y cuando uno analiza la ecuación público-privado, se da cuenta que entre lo público y lo privado hay cierta alianza. Y en el medio está esa población económicamente activa que pudiera tener con un trabajo en blanco y que va a depender del sistema de la seguridad social, de su obra social nacional o provincial para acceder a la salud. El segundo momento de la transición demográfica son sociedades adultas por una disminución de la fecundidad, con baja proporción de adultos mayores, por lo que las tasas de dependencia se mantienen bajas. Y el último momento son sociedades envejecidas con altas tasas de dependencia, marcadas por una mayor proporción de adultos mayores, por el aumento de la longevidad y una
fecundidad que se mantuvo baja. ¿Cómo es en América Latina y el Caribe? ¿Sí? Las personas de 60 años son aproximadamente 92 millones y representan el 13.8% de la población social. Los números debieran llamarte la atención porque en el contexto de la especialidad que elegiste vas a tener a esta población que va a tocar la puerta de tu consultorio en el hospital o en tu consultorio privado. Están ahí. Algunos tendrán prestación privada, otros tendrán prestación de la Seguridad Social o la Social Nacional Provincial o el PAMI, esa estrategia que surge a partir del censo de 1970, o dependerán, si estás en el hospital o en el centro de salud más cercano, del subsector público. Entonces, esto hay que pensarlo, los números sirven para pensar estrategias y pensar, no me quiero olvidar de decirlo, que desde el año 2008 hasta la fecha, esta especialidad es una especialidad priorizada en la Argentina, junto a la pediatría, junto a la terapia intensiva de adultos, junto a la terapia intensiva pediátrica, junto a la medicina general, junto a, aunque parezca mentira, la cirugía general. No se llegan a cubrir los cargos de la especialidad que han elegido ustedes en la Asociación Médica Argentina de clínicos médicos o de médicos internistas. Es gente que acredita conocimiento y que incluso participa en estrategias de actualización cada 2 años. Pero, para decirlo técnicamente y normativamente, no tiene el título de especialidad. Esto es un déficit que la Argentina viene arrastrando desde el año 2008. Han pasado 16 años y no hemos podido equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque en la Argentina, como ustedes saben, la elección de la especialidad es libre. El Estado abre la puerta, ofrece cargos, las provincias abren la puerta, ofrecen cargos de formación, los municipios abren la puerta, ofrecen cargos de formación, pero uno tiene la libertad de elegir la especialidad que quiere. Más allá de que el Estado Nacional en el año 2008 definió que esta especialidad es una especialidad prioritaria. ¿Prioritaria para qué? Para la intervención sanitaria. No porque sí, prioritaria para prepararse para este futuro. En el 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, en 6 años, población de 60 años y más en la región habrá aumentado a 23 millones, ¿sí? Alcanzando los 115 millones, lo que representará el 16.5% de la población de América Latina y el Caribe, en la cual, por supuesto, estamos insertos nosotros. Lo otro que pasó fue que empezaron a disminuir los nacidos vivos. Te muestro acá la evolución de cantidad de nacidos vivos por año desde el 2011 hasta el 2021. El pico lo tuvimos en el año 2015, 770.040 nacidos vivos. Y el piso lo tuvimos en el 21, 529.000. El año 2023 cerramos con 544.000 nacidos vivos. Esto para mostrar la data que tiene que ver en qué momento de la transición demográfica estamos. Esto tiene diferentes explicaciones. Una es la condición laboral de la mujer, principalmente en los grandes aglomerados urbanos. Hoy la nupcialidad y el primer hijo llega en esta ciudad y en ciudades parecidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los 33 y los 35 años. Cuando te vas al interior de la provincia de Buenos Aires, el primer hijo va a aparecer entre los 25 y los 27. ¿Está claro? Pero todo eso se va ordenando según prioridades que marca básicamente la condición educativa, que marca la condición económica y que marca el estrato social y económico donde estás. El estrato social y económico donde estás. A menor estrato social, el 10% más pobre tiene hijos más temprano, a diferencia del 10% más rico que tiene hijos promedio entre los 27 y los 32 años.
Esto es el mapa de la Argentina, está claro, y acá te muestra en diferentes degradé de azules y grises, rango de disminución entre el 14 y el 21, hasta un 25% Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Entre 26 a 30% la disminución de los nacidos vivos, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, Formosa, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan. Entre 36 y 40% Mendoza, La Pampa y la ciudad autónoma, el conurbano bonaerense, esto es el conurbano bonaerense, y más de 40% la disminución de nacidos vivos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur e Islas Malvinas. ¿Por qué es importante entender estas lógicas? Porque a pesar de esto, la Argentina tiene acreditadas, desde el año 2014 hasta la fecha, 714 maternidades, clasificadas en alto y bajo riesgo, para que las señoras que cursen un embarazo de alto riesgo se redirijan a esa maternidad con esas características, y aquellas que cursan un embarazo de bajo riesgo accedan a esa maternidad. A pesar de haber esa infraestructura, la Argentina tiene escenarios de disminución del crecimiento económico, aumento de la inflación, disparidades en el pago entre el hombre y la mujer, feminización de algunas profesiones. Cuando yo entré a fin del siglo XX en la Facultad de Medicina de Buenos Aires en el año 84, el 50% de los estudiantes eran mujeres, el 50% de los estudiantes éramos hombres. Hoy, el 73% de la población de la Facultad de Medicina son mujeres y apenas el 27% son hombres. Digo, esto expande esta profesionalidad. Esa expansión se empieza a dar, no me quiero alejar del tiempo, recién en la década del 60. En la década del 60, las mujeres irrumpen en la universidad pública e incluso en las dos primeras universidades privadas que tiene la Argentina, que son la Católica Argentina y la Universidad de El Salvador, pero irrumpen primero a las carreras de la educación, a las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, y en segundo lugar a las carreras que se le decían en ese momento humanistas, y dentro de las humanistas la primera era la carrera de medicina. Bueno, acá está la evolución de la cantidad de nacidos vivos en número y la variación porcentual desde el que más tiene variación porcentual al que menos tiene. Cuando ves el total país, la disminución entre el 2014 y el 2021 es del menos 31.8%. Habíamos dicho, la primera era Santa Cruz, la segunda Tierra del Fuego, las dos últimas San Luis y Chaco. Y cuando voy a buscar Buenos Aires conurbano, menos 37.5. Y cuando voy a buscar Buenos Aires interior, o sea, atravesé el kilómetro 60 de cualquiera de las rutas que me llevan al oeste, al norte o al sur de la provincia de Buenos Aires, la disminución también es importante. Buenos Aires interior, menos 30.4. Y cuando voy a la ciudad, es del 40.5, es la tercera. Esta es la pole position. Santa Cruz, Tierra del Fuego y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Argentina se encuentra en una fase intermedia, conocida como bono demográfico, ¿sí? Por una baja tasa de dependencia. ¿Qué significa que tiene una baja tasa de dependencia? Hay proporcionalmente más personas en edad activa que en edades dependientes, niños o niñas y adultos mayores. Todavía la Argentina tiene el empuje de la población económicamente activa. Esto no es desmerecimiento de las otras dos poblaciones. En eso se basa también parte de las decisiones económicas que viene atravesando la Argentina desde hace más de 70 años. Más allá de los vaivenes de la política, de los raros peinados nuevos, de las nuevas formas. Digo, la Argentina dirime con esta población económicamente activa
no solamente el crecimiento económico, sino dentro de ese crecimiento económico, qué porcentaje de eso que produce coloca en salud. Por eso es importante para nosotros que nos dedicamos a la salud el crecimiento económico. Porque, digamos, impacta en la obra pública, infraestructura, impacta en la formación del recurso humano. Formarlos a ustedes cuesta dinero. Más allá de la cuota que paguen ustedes, hay una inversión pública-privada que hace que se piense estratégicamente que se necesita este curso trienal. Yo cuando llegué pregunté qué promoción era. ¿Cuándo había empezado? Empezó en 1979 y se mantuvo en el tiempo. Es decir, ha tenido la capacidad de poder trascender incluso los vaivenes de la política y de la economía para formar un buen recurso humano. Lo otro es la inversión en laboratorios de salud pública, inversión en salud ambiental, inversión en salud veterinaria, porque las zoonosis les puedo asegurar que existen. ¿Está bien? E inversión en las diferentes morbilidades que tienen los grupos etarios en los que no estamos, a los cuales tenemos que intervenir. La transición es causada, como dice, por la caída de la fecundidad y el aumento de la longevidad. Bien. Describir brevemente, voy a mostrar la transición epidemiológica en América Latina, el Caribe y en el mundo. ¿Por qué uno debe saber las causas de defunción? Básicamente, para poder pensar, digamos, a qué va a estar expuesto en el sentido de la necesidad del recurso que tenga el sistema de salud donde se desarrolle. Y la otra es la asignación de los recursos. Y cuando hablo de recursos, no hablo solamente de financiamientos, no hablo del sueldo o del salario, hablo de, vuelvo a repetirlo, la infraestructura, las nuevas tecnologías, las pruebas moleculares, las compras de medicamentos, una política ordenada hacia la compra de medicamentos de alto costo, las enfermedades raras o poco frecuentes que aparecen y que están, y que hay un consorcio que las ha desarrollado hace más de ya 20 años, empezando en Francia, y que la Argentina tiene un grupo de intervención. Y todas aquellas especialidades, esta la tiene, mi especialidad la tiene, y sabemos que son de alto costo y bajo impacto, que si bien la progresión de la enfermedad en la cronicidad mejora el primer tiempo, el segundo tiempo de intervención de ese paciente se hace cuesta arriba, ¿no es cierto? Hablo de no solamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablo de la fibrosis pulmonar idiopática. Hoy promedio, la fibrosis pulmonar idiopática tiene un presupuesto de 15 millones de pesos por mes. Vamos de nuevo, 15 millones de pesos por mes. Un señor que te llega, que vos hiciste el diagnóstico, que pudiste intervenir por cómo llegó a esa fibrosis pulmonar idiopática, son 15 millones de pesos por mes. Digo, por eso uno tiene que tratar de pensar los escenarios de morbilidad y de la mortalidad. Esto es muy breve. Principales causas de defunción en los países de ingresos bajos. Recordad que estos son aquellos que en este momento, a julio del 2024, tienen un ingreso per cápita de $1.145. La primera, las afecciones neonatales. ¿Sí? Lo que está en blanco es el año 2000 y lo que está en grisecito, verdecito, el año 2019. El segundo, las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Tercero, la cardiopatía isquémica. Cuarto, los accidentes cerebrovasculares. 5, las enfermedades diarreicas. Sexto, el paludismo. 7, lesiones por accidente de tránsito. 8, la tuberculosis. 9, el VIH-Sida. 10, las cirrosis hepáticas. Esto es informe 2020, clasificación del Banco Mundial. Cuando me voy a los países, voy para atrás, la anterior, ¿no? Medianos altos. La primera causa de defunción es la cardiopatía isquémica. El segundo, el accidente cerebrovascular. Díganme si en alguna no entran ustedes. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, infecciones de las vías respiratorias inferiores, la diabetes mellitus, la cardiopatía intensiva, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, el cáncer de estómago, las lesiones por accidente de tránsito.
Y cuando me voy a los ingresos altos, cardiopatía isquémica, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, accidente cerebrovascular, cáncer de tráquea, bronquio y pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores, cáncer de colon y recto, nefropatías, cardiopatía intensiva y diabetes mellitus. Eso era el mundo. Ahora me voy a América Latina y el Caribe, el periodo 2000-2019, me metí en el sistema, puse defunciones, año 2019, región de las Américas, ambos sexos. Lo que está en este grisecito así aeronáutico, para denota la edad que tengo, este gris así oscuro, son enfermedades no transmisibles. Lo que está en este moradito son lesiones y lo que está en este verdecito son condiciones transmisibles, condiciones maternas, perinatales y nutricionales. América Latina, 2000-2019, enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular, Alzheimer, EPOC, infecciones respiratorias bajas, diabetes, excluyendo la enfermedad renal crónica debida a diabetes, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, enfermedades renales. La violencia interpersonal aparece en el 9º puesto. Argentina empezó a medir 2005, se crea el Programa Nacional de Lesiones en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Empezamos a medir, esto parece duro decirlo, suicidios, violencias intrafamiliares y violencias interpersonales. Y en paralelo se crea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea la Oficina de Violencia de la Mujer, frente a la Oficina de los Cortesanos, ahí por la calle Lavalle. Empieza a poder pensarse una estrategia de disminución de esta violencia intrafamiliar, de esta violencia por género y de violencia entre las personas. Enfermedad hipertensiva del corazón, lesiones en la carretera, lesiones, accidentes de la vía pública, cirrosis de hígado, cáncer de colon y recto, cáncer de mama y cáncer de colon. Cuando lo agrego al femenino, no cambia mucho, ¿sí? Aparecen sí las infecciones respiratorias bajas en 5º lugar, y cuando voy a los hombres, aparece la violencia interpersonal en el 4º puesto. Aparece la violencia interpersonal en el 4º puesto y el EPOC en 3er puesto. ¿Sí? El EPOC en 3er puesto. Sigo. Esto se lo explico. Por último, 2 trabajos que tienen que ver con la temática. Tendencias de la mortalidad por enfermedades no transmisibles en la Argentina entre 1997 y 2001. Esto se publicó en la Revista Argentina de Salud Pública, lo hizo un grupo de Mar del Plata, en asociación con la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué buscaron? La distribución porcentual de enfermedades entre el 97 y el 2001. Enfermedades transmisibles, ¿sí? La que te guste, desde el 97 al 2001, encabeza el pelotón. Segundo, lo que está en amarillo, enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y trastornos nutricionales. Aparecen las lesiones, te dije que si bien no se medía específicamente, a partir del 2005 lo empezamos a medir. Y aquellas que se denominan como mal definidas o sin datos relevantes. Cuando me meto adentro de la distribución porcentual de muertes por enfermedades no transmisibles según el grupo de causas, Argentina 1997-2001, aparecen las enfermedades cardiovasculares que están en azul, aparecen los tumores, aparece la diabetes, en este violeta que tenés, aparece la enfermedad renal, lo que está en naranja, aparecen las enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Nosotros las esperábamos para el 2030, 2040. Eso decían nuestros maestros. No, muchachos, esperen esto. Bueno, están consolidadas hoy como tercera causa de enfermedad en la Argentina, tanto principalmente en hombres y no en mujeres. Pero nosotros las esperábamos para el 2030, 2040. Y por último, otras enfermedades no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares, tumores, diabetes, enfermedad renal, enfermedades respiratorias crónicas.
Y otro trabajo que se publicó también en la revista de Epidemiología y Salud Pública, exceso de mortalidad por todas las causas durante la pandemia en la Argentina, 2020-2021, total país, por sexo y por edad. ¿Qué muestra? ¿No? Muestra exceso de mortalidad de todas las causas entre el 2020 y 2021 por mes. Esto era las muertes esperadas basales, y se hizo el cálculo entre el 2015 y el 2019, 26.521. Las muertes que observamos, los que se murieron en enero, 25.848, es decir, estamos midiendo frecuencia. El porcentaje de la mortalidad basal fue de menos 2,5 y el porcentaje en relación al índice de confianza superior fue de menos 4,9. ¿Cuándo cambió la situación? Pasó de negativo a positivo en julio. En julio había muertes esperadas basales de 34.482 y ya tuvimos 35.538. Porcentaje de mortalidad basal, pasamos de menos 14 a más 2,5. En agosto, de 31.900 muertes que esperábamos, tuvimos 37.000. En septiembre, de 29.000 a 40.000. En octubre, de 28.000 a 40.000. En noviembre, de 25.000 a 34.000. Y en diciembre, de 26.000 a 32.000. ¿Cómo pasamos del 2,5 a un pico en octubre del 45,3 como porcentaje de la mortalidad basal? Y terminamos el año con 19,8. Cuando analizás el total, esperábamos tener 341.177 muertes, tuvimos 377.000. El porcentaje de la mortalidad basal fue 10,7 y el índice de confianza, el 95% superior de mortalidad, fue de 8,5. La última dice, en este escenario, en el 2021 esperábamos, vamos a los datos duros, en enero 30,8. Mayo del 2021, las muertes esperadas eran de 29.000 y tuvimos 51.602. 75,5% porcentaje de la mortalidad base. Cuando cerramos el año 2021, dijimos que íbamos a esperar 341.177 muertes, tuvimos 432.000, un porcentaje de mortalidad basal de 26,7 y el índice de confianza del 95 en el límite superior 24,4. Estos son los gráficos del trabajo en relación al total país. Lo que está en gris era lo esperado, lo que está en verde oscuro era el 2020 y lo que está en gris claro el 2021. Y lo desagrego en masculino y femenino, lo que está en gris era lo esperado, lo que está en azul oscuro el 2020 y el pico del 2021. Lo mismo pasa con el femenino, lo que está en gris es lo esperado, lo que está en el violeta oscuro el 2020 y el pico del 2021. ¿Quiénes se murieron en esa época? Y termino, porque si no me paso. Básicamente, ¿sí?, en el 2021, entre 40 y 59 años, 62.000 muertes. Y tuvimos, en 80 años o más, en el 2020, esperábamos 138.000 y tuvimos 147.000. En el 2021, esperábamos 138.000 y tuvimos 158.000. ¿Estábamos preparados? Había servicios que sí estaban preparados y otros se reconvirtieron hasta que empezamos a entender claramente en la primera y segunda ola de la epidemia, esta o cualquier otra, cómo suceden los escenarios de morbilidad y cómo aparecen los escenarios de mortalidad. Quiero agradecer otra vez a los directores de la carrera, agradecer a ustedes la paciencia que me han tenido. Estoy abierto a las preguntas, comentarios. Buenas tardes, muchas gracias.